Hola, bienvenidos a este nuevo estudio que con el favor de Dios hoy comenzamos, para la gloria de Jesucristo, por supuesto. Vamos a comenzar un nuevo estudio que trata acerca de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús las encontramos en los evangelios principalmente. Son muy conocidas. Normalmente las personas conocen de las parábolas. Incluso las personas no creyentes conocen algunas de estas parábolas porque son famosas. Son enseñanzas que Jesús utilizó para explicarle a su audiencia, principalmente a sus discípulos, pero a todos los que lo escuchaban, verdades invisibles del reino de Dios. Un reino que es invisible, pero que es real. ¿Y cómo explicar algo que es invisible? ¿Cómo explicar algo que no puede ser percibido por nuestros sentidos? Bueno, Jesús usó la parábola, que es un recurso narrativo, para, usando semejanza, usando ejemplos de situaciones cotidianas para sus oyentes de su época, poderles explicar verdades ocultas. Así que la parábola se usa para esto. Es una similitud. Es como un ejemplo para enseñar lo que no se puede ver. Y Jesús usó distintas parábolas para enseñar el reino de los cielos, cómo es su crecimiento, cómo llega, cuál es la condición del corazón humano ante la palabra de Dios, para explicar temas escatológicos, es decir, de el fin de los tiempos. ¿Cómo será el fin de los tiempos? Y seguramente ya se te están viniendo a la mente algunos ejemplos de las parábolas que Jesús utilizó. Vamos a comenzar hoy la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es muy conocida, seguramente la has escuchado, y si de pronto no sabes cuál es, pero el nombre te debe sonar. Incluso hay canciones que hablan de esta parábola. Vamos a comenzar con esta parábola. La parábola del sembrador la encontramos en distintos evangelios, como por ejemplo Lucas en el capítulo 8, desde el verso 4 hasta el verso 15, habla de esta parábola. Pero también está en Mateo, desde el capítulo 13, verso 3 hasta el verso 23, y finalmente en Marcos, capítulo 4, verso 1 al 20, hablan de esta misma parábola del sembrador. Parábola que quiere explicar, o con la que Jesús quiso enseñar, revelar verdades del reino. ¿Cómo funciona la palabra de Dios, el evangelio de salvación, en el corazón del ser humano? ¿Por qué en unos produce fruto y en otros no? ¿Y cuáles son los motivos por los que se produce o no fruto escuchando y predicando la misma palabra? Vamos a leerlo y nos vamos a basar en esta ocasión principalmente en Lucas capítulo 8 desde el verso 4, pero también llegaremos a tocar un poco de Mateo capítulo 13 para complementar. Acordémonos que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, es decir, no son una copia exacta el uno del otro, pero narran sucesos comunes entre ellos. Narran los mismos sucesos desde el punto de vista de Marcos, de Mateo y de Lucas. Por lo tanto, no están escritos para ser una copia exacta el uno del otro, y lo que busca el escritor sagrado o el Espíritu Santo, el que inspira la palabra, es complementar la enseñanza que es común entre estos evangelios sinópticos. Muy diferente de lo que los escépticos llegan a pensar, que estos evangelios se contradicen. No, al contrario, se complementan. Y hoy vamos a usar este recurso, cómo se complementan. Vamos a comenzar con esta parábola. Te invito a que tomes tu Biblia. Yo voy a leer de la Biblia en esta ocasión
de la versión Reina Valera 1960 y también de la Reina Valera contemporánea en algunos momentos. En estos momentos de la Reina Valera de 1960, te invito a que tomes tu Biblia y que sigas junto conmigo esta hermosa enseñanza de la parábola del sembrador. Que el Señor nos ayude, que abra nuestro corazón y nos permita entender las verdades del reino. Lucas capítulo 8, desde el verso 4, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, Jesús decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Allí leímos hasta el verso 8. Les dije que esa parábola en Lucas 8 llega desde el verso 4 hasta el verso 15. Leímos hasta el verso 8, que es donde está concentrada la enseñanza. Del verso 9 hasta el verso 15 nos vamos a encontrar que los discípulos se le van a acercar y le van a decir: ¿qué quiere decir esta parábola? Y Jesús les va a decir: ¿no entienden la parábola? ¿Cómo entenderán las demás? Y Jesús se las explica. Esto hace de esta parábola algo único, pues es como si Jesús les quisiera decir: es necesario entender esta parábola del sembrador para entender todas las demás parábolas que les voy a enseñar. Por eso comenzamos con esta parábola en este día. La parábola del sembrador es como una especie de llave, se podría decir así, que nos permite entender el resto de parábolas. Así que comencemos. Nos vamos a dar cuenta que Jesús, por ejemplo, si seguimos leyendo en Lucas capítulo 8, verso 12, verso 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que el sembrador es el que predica la palabra. Ya con eso vamos teniendo, primero que todo, la parábola trata de la palabra de Dios y va a explicar esa verdad del reino de Dios, que es la palabra de Dios, el evangelio, y cómo actúa en el corazón del creyente y del incrédulo. Lo va a explicar con una situación común para los oyentes de Jesús. Una situación como sembrar semilla en un campo, semilla en tierra o en distintos tipos de terreno, y lo que produce esa semilla dependiendo del terreno en el que caiga la semilla. Esa es la situación que Jesús va a utilizar para explicar esta verdad invisible del reino de Dios. La siembra, algo sumamente común que sus oyentes entendían. Muchos trabajaban de esa manera. Muchos habían sembrado alguna vez en su vida. Era normal que en el contexto de Judea, de Israel, de la época de Jesús, se hablara de siembra y de cosecha. Aquí particularmente de siembra. Así que Jesús le dice: la semilla es la palabra de Dios, entiéndase el evangelio. Por lo tanto, el sembrador es el predicador de la palabra. Y a continuación, en el verso 12 de Lucas 8, Jesús comienza a decir: los de junto al camino. ¿Se acuerdan cómo comenzamos, cierto? Dice en el verso 5: y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada la semilla, y las aves del cielo la comieron. Ahora, los discípulos
no habían entendido esto. Jesús les iba a explicar. Así que Jesús les dice, los de junto al camino, Lucas capítulo 8, verso 12, las semillas junto al camino son o representan los que oyen, las personas que oyen la palabra, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, para que no puedan creer y ser salvos. Acordémonos que la salvación, o somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acabo de citar versículos bíblicos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que la semilla que cae junto al camino ha sido hollada, pisoteada, y por eso viene el diablo, arrebata esa palabra como si la robara del corazón del ser humano para que éste no crea y se salve. Una mala interpretación de esto podría ser, bueno, ¿y qué culpa tiene la persona de que el diablo le haya quitado la palabra y que no sea salvo? Pero, hermanos, no se nos olvide una palabra clave que está allí en ese texto, y es que la palabra o la semilla es hollada, es pisoteada. Cuando hablamos de que la semilla, la palabra, ha sido pisoteada, esa palabra pisoteada lo que nos muestra es una imagen que comunica desprecio, humillación y rechazo hacia la palabra de Dios. Y al ser rechazada, al burlarnos de ese mensaje, al ser indiferentes ante el mensaje de salvación que nos llama al arrepentimiento y a la fe, allí el diablo tiene, por así decirlo, autoridad, potestad de tomar esa palabra y de arrebatarla. Vemos que solo se menciona que el diablo le arrebata la palabra del corazón al oyente del evangelio solo cuando es pisoteada, es decir, cuando es rechazada, cuando el ser humano se burla de ese mensaje que es la puerta de la salvación, la invitación de Dios a la humanidad de ser salvos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Esos son los de junto al camino. Pero pasando a Lucas 8:13, lo cual también vemos en Mateo 13:21, Lucas 8:13 habla de los de sobre la piedra. Recordemos lo que decía el verso 6, que otra parte cayó sobre la piedra y nacida, es decir, la semilla alcanzó a germinar, nació, pero se secó porque no tenía humedad. Ahora, Lucas 8:13 nos dice lo siguiente: los de sobre la piedra son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Ahora, Jesús está utilizando la parábola, un recurso narrativo, y ha tomado como ejemplo la situación de un sembrador que siembra su semilla y que la semilla cae en distintos campos. Ahora mismo estamos hablando que es semilla que cae sobre piedra, sobre terreno pedregoso. Así que cuando nosotros vemos las plantas que crecen en un terreno, en un parque, en el patio de nuestra casa, en el bosque, en la selva, en cualquier terreno, las plantas requieren echar raíces que se entierran, que están profundas en la tierra. Las plantas necesitan raíces profundas. ¿Para qué? Para sobrevivir a sequías. Cuando una planta echa raíces, pero las raíces no pueden tomar profundidad, sino que quedan superficiales, la planta alcanza a salir, dependiendo de la situación, alcanza a germinar, alcanza a nacer, pero al momento en que venga sequía, la planta no podrá sobrevivir. Por eso las plantas echan raíces
profundas. No es que si no tienen raíces profundas no puedan aparecer las plantas, sino que no permanecerán, se secarán cuando venga la sequía. Y así son los que escuchan la palabra de Dios y aceptan que es un mensaje bueno, que no es un mensaje hostil, que es un mensaje correcto tal vez, pero que no perseveran en ese evangelio, que no perseveran en ese mensaje, no echan raíces profundas. La palabra no se queda enraizada en su corazón, no reconocen su valor supremo. Por lo tanto, Mateo 13:21 nos amplía el ejemplo o la enseñanza de Jesús. Mateo 13:21 dice: y por lo tanto, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, entonces tropiezan, se apartan del evangelio. No consideran que valga la pena sufrir por causa del mensaje de Dios, que valga la pena los sufrimientos del creyente, sufrimientos que se producen en este mundo caído, en este mundo de tinieblas. Ni que valga la pena el costo de seguir a Cristo, aunque lo reconocen tal vez como una buena persona, como un buen maestro, que tiene cosas interesantes y dignas de escuchar, pero que tal vez no es tan digno de ser escuchado a tal punto que merezca mi sufrimiento. Aceptar la palabra, y esto es una enseñanza que nos debe quedar siempre en nuestra mente para los que estamos en el Evangelio, aceptar la palabra va a traer aflicción. No porque la palabra produzca aflicción en ti, sino que al tú aceptar la palabra y buscar vivir en este mundo como un hijo de Dios, encontrarás en muchos casos aflicción. Aflicción, que significa tribulación, es como apretar algo contra la pared, es como ponerte en contra de la pared, como presionar algo por causa de la palabra. Así que traerá aflicción, tribulación y persecución por causa de la palabra. Es el mundo el que presiona al creyente. ¿Cómo lo presiona? Burlándose, rechazándolo, siendo indiferente ante el creyente. A veces con violencia verbal y otras veces incluso con violencia física. Persecución. Persecución no porque seas un vándalo, no porque seas un criminal, sino porque declaras delante de este mundo que tú no eres parte de él, sino que tú eres del reino de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo al depositar tu fe en él. Y es increíble, esto trae persecución. Esto trae persecución y aflicción. Y Dios permite esto. Esto tal vez sea un poco difícil de entender, pero Dios lo permite. ¿Y para qué lo permite? Para que la fe sea probada. No para Dios darse cuenta si tú eres un verdadero creyente o no. Dios simplemente lo sabe todo. Pero tu fe necesita ser probada para que sea una fe madura, una fe consistente, una fe que crezca. Y eso no es algo extraño. ¿Cómo madura una persona en su carácter? Pasando por situaciones. Y no estoy hablando necesariamente de una persona en el Evangelio. Una persona que ha tenido una vida muy cómoda toda su vida y de pronto está en una edad ya adulta, 40 años, nunca le ha pasado absolutamente nada malo. Nunca ha perdido un trabajo, nunca ha tenido un problema emocional, nunca ha perdido un ser querido. Y a los 40 años le pasa algo terrible. Es probable que eso le sacuda el mundo. Pero una persona que ya ha perdido
a distintos seres queridos por causas de la vida. Simplemente va madurando, va entendiendo que es parte de la vida el que las personas mueran, fallezcan en este mundo. Y va madurando. Los niños son inmaduros en sus emociones. Por eso lloran, por no dejarlos ver televisión. Cuando los padres le dicen, no puedes ver televisión en estos momentos, tienes que estudiar porque mañana tienes un examen, y es posible que el niño se frustre y termine en llanto o en un berrinche. No es maduro emocionalmente. Bueno, nuestra fe necesita ser probada para que madure, para que cada día sea una fe perfecta, más parecida a lo que Dios quiere que sea. Y vuelvo y digo, no porque Dios necesite saber si somos o no somos hijos de Él. Él lo sabe todo. Pero nosotros necesitamos madurar en nuestro carácter. Por eso Dios permite la aflicción y la persecución a todos los que creen en el nombre de su Hijo Jesucristo. Para que esa fe eche raíces, la palabra eche raíces en nuestro corazón, en nuestra mente, y crezca el creyente. En todo esto, la gracia de Dios está siempre con el creyente ayudándolo. No es como que Dios dice, voy a permitir que este hijo, esta hija mía, sufra persecución, pero no voy a estar con él o con ella. No, ahí está Dios siempre. Acuérdate, un creyente recibe al Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo, Dios lo hace su templo, y allí Dios mora. Su Espíritu Santo mora en el creyente. Así que Dios nunca lo deja solo. Nunca lo deja solo. Siempre está con él guiándolo, fortaleciéndolo, consolándolo, dándole aliento, sacándolo adelante. Dios no nos deja solos en la prueba. Ahora, cuando pasamos a Lucas capítulo 8, verso 14, hablamos de la semilla. Recordémonos que la semilla habla de la palabra, la que cayó entre espinos. Cuando nos vamos, o lo que leímos ahorita, Lucas 8:7 dice que otra parte de esa semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con la semilla la ahogaron. Ahora, Lucas capítulo 8, verso 14, donde Jesús le explica a sus discípulos la parábola del sembrador, encontramos que dice que las semillas que cayeron entre los espinos representa o son los que oyen, pero que se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y por ese motivo no dan fruto. Miren esto. La semilla cayó en un campo donde había espinos. La semilla alcanzó a germinar y brota la planta y está creciendo y está echando raíces, pero no estaba sola. En ese campo también había espinos, y los espinos ahogaron a la planta. ¿Cómo la ahogaron? Robando los nutrientes que la tierra produce. La planta no pudo adquirir todos los nutrientes que podía adquirir si no hubiese estado rodeada de espinos. Los espinos le roban esos nutrientes que necesita para crecer y se ahoga y muere. Y Jesús nos está enseñando que eso mismo pasa en el corazón del ser humano. Cuando recibe la palabra, la oyen, pero que luego las preocupaciones, los afanes, las riquezas, el amor a las riquezas y los placeres de la vida ahogan esa palabra que había sido sembrada en nuestro corazón al escuchar el Evangelio. Y esa semilla no da fruto, es decir, no continúa, no se mantiene, no continúa. Cuando habla de las preocupaciones, en la Reina Valera de 1960 se refiere a los afanes, la misma palabra para preocupaciones, se refiere a la preocupación mental que impulsa al corazón humano
en diferentes direcciones, obstaculizando y asfixiando la fe. Es una preocupación mundana. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fe, la suficiente profundidad, las raíces, la suficiente fe para confiar en el Señor. Y los afanes de este mundo lo alejan de la fe. No confía en el Señor, sino que busca la solución de sus problemas en el mundo y no bajo la fe, no bajo la obediencia y el sometimiento a la palabra de Dios, que todo esto es voluntario. Por lo tanto, los afanes y las preocupaciones de este mundo lo alejan de la palabra, del Evangelio. Y cuando habla de las riquezas, está hablando de las posesiones de este mundo, que son posesiones temporales, que son sumamente fáciles de perder, muy difícil de conseguir, pero que se pierden en un instante, una mala decisión y se pierde todo, y que no podremos llevarnos después de morir. Esto es una verdad que tú no necesitas ser creyente para saberlo. ¿Cuándo has visto un muerto que se lleve al reino de los muertos, por así decirlo, lo que consiguió en este mundo? Desnudo nací del vientre de mi madre, y asimismo me iré. No podré llevarme nada. Tal vez mi familia, mis seres queridos, me sepulten, me metan en un ataúd y me llenen el ataúd de todo el oro que alcancé a conseguir en el mundo mientras que viví aquí, pero finalmente ese oro termina allí, ese cuerpo termina pudriéndose, siendo comido por gusanos, y el oro termina allí, y un día alguien muy sabio, por así decirlo, o muy sagaz, que sepa que ahí hay un muerto con mucho oro enterrado, saca el oro y ahora el oro es de él. Porque las riquezas de este mundo son fugaces. Y las riquezas de este mundo se quedan en este mundo. Y las riquezas de este mundo se corrompen y se pierden fácilmente. No está mal trabajar, no está mal ser diligente. Al contrario, es necesario. Pero esa no es la meta del ser humano. Si tu meta, si tu objetivo principal en este mundo es acumular riquezas de este mundo, tu felicidad, tu tranquilidad y tu paz será tan fugaz como esas riquezas. Y cuando habla de los placeres de esta vida, describe deseos que alejan el corazón humano de Dios y esclavizan al pecador a la carne, es decir, a los deseos sensuales, a la lujuria. No estoy diciendo que los placeres sean malos. Dios ha creado al ser humano y le ha dado los sentidos que le ha dado. Pero eso no significa que todo placer sea bueno. Dios ha estipulado límites. Por amor ha estipulado límites, para que dentro de esos límites el ser humano experimente esos placeres y no sean dañinos para él. Voy a poner un ejemplo que es el que normalmente utilizo en mis videos. Si ya los has visto anteriormente, sabrás que es un ejemplo común en mis enseñanzas, pero es común porque es fácil de entender. El deseo sexual. Dios no prohíbe el placer sexual dentro del matrimonio. Pero cuando tú eres promiscuo y tienes una vida libertina, que tienes relaciones sexuales con quien sea, o adulteras, ese placer sexual sí está fuera de los límites que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que produce eso? Pues puede producir enfermedades, puede producir divorcios, puede producir riñas, puede producir una baja autoestima. Algunas veces las personas se sienten usadas por sus compañeros sexuales cuando se dan cuenta que simplemente son un objeto sexual para ellos.
puede producir cosas terribles. Por eso Dios pone límites a los placeres del ser humano. Y vivir dentro de esos límites es vivir bajo la bendición de Dios y una vida en paz y una vida feliz. Tanto los afanes, el amor a las riquezas y los placeres mundanos no permiten el crecimiento espiritual de una persona. La vida de Dios, la expansión del reino de Dios en esa persona requiere que la persona no viva dominado por los placeres de este mundo, por el amor a las riquezas y por los afanes de este mundo. Para que el reino de Dios crezca dentro de esa persona, y acuérdate que estamos hablando en sentido espiritual, por eso Jesús usa la parábola, para que esa semilla brote y crezca y no sea ahogada por esos espinos, por los afanes, por los deseos o los placeres de la vida pecaminosos y por el amor a las riquezas. Se necesita que la persona haga todo lo contrario, que no viva una vida de afán, de preocupación, sino una vida basada en la fe en el Señor, que el Señor está con él y que lo guiará y que lo fortalecerá, que la responsabilidad del creyente es que permanezca en esa fe y sea diligente, que no debe amar las riquezas como si fueran el máximo objetivo en su vida, conseguir muchas posesiones en este mundo, en este siglo, para usar un lenguaje más bíblico. Jesucristo enseñó: ¿de qué sirve al hombre que gane el mundo entero, pero que se pierda su alma? De nada servirá. Ganó algo muy corto comparado con la eternidad lejos de Dios y los placeres de la vida. La verdadera satisfacción del ser humano debe encontrarse bajo la obediencia, la fe en Jesucristo. Así que será responsabilidad del creyente el despreciar las riquezas que este mundo le ofrece de manera temporal y escoger las riquezas eternas, las que son celestiales. Y la última parte, para no extendernos más con esta enseñanza, está en Lucas 8:15, que habla acerca de la semilla que cayó en buena tierra. Esa parte la encontramos en Lucas 8:8, que dice: y otra parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Es decir, produjo, fue fructífera. Ahora, en Lucas 8:15, el Señor les explica a sus discípulos, por petición de ellos, la parábola y les dice: la que cayó en buena tierra, esa representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. El corazón del ser humano, que al escuchar el evangelio de Dios, el evangelio de salvación, el evangelio que lo llama al arrepentimiento y a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona se fortalece por la gracia de Dios y comienza a producir frutos de salvación. ¿A qué me refiero con frutos de salvación? Esa persona atesora la palabra de Dios. Se da cuenta que es un tesoro con una riqueza incalculable, que no hay nada más preciado en este mundo que el evangelio que produce la salvación eterna para su alma. Por lo tanto, atesora ese evangelio como la riqueza más grande que pueda existir. Una riqueza que no es de este mundo, una riqueza que es eterna, que es celestial, que es pura, que es sin mácula, sin mancha. Y al atesorarla y al entender el valor de ese evangelio, lo que hace es que quiere que otras personas, sus familiares, sus amigos, incluso los desconocidos, conozcan ese mismo evangelio para que sean salvos. Los llama, los invita a que participen de la riqueza espiritual que ha encontrado. Y ahí es cuando produce fruto. Allí es donde esa semilla
ha crecido sana en buena tierra y produce fruto. Así que podemos ver claramente que cuando hablamos, para recapitular, de la semilla, se está hablando de la palabra de Dios, del evangelio de salvación. Por lo tanto, el sembrador es el que predica la palabra. Tú, yo, un pastor, un evangelista, cualquiera que predique el evangelio a una persona o a una masa de personas, ¿cierto? Como lo estaba haciendo Cristo en este momento a muchas personas. Y que los distintos terrenos en los que cae esa semilla representan los distintos tipos de corazón del ser humano. El corazón que escucha la palabra y la rechaza, se burla de ella, es algo tonto este mensaje, es algo despreciable. O la persona que escucha la palabra pero que no profundiza, que a pesar de que la ve buena, no es digna de dedicar la vida a ese mensaje. Y cuando viene la persecución por causa de la palabra, porque vendrá la persecución, la aflicción, la tribulación, simplemente tropieza y se aleja del evangelio. Porque dice, uy, no, esto me hace daño, mejor me alejo de esto y sigo mi vida común y corriente. La persona o el corazón que recibe la palabra, pero que ese corazón está corrompido por el amor a las riquezas, a los placeres mundanos y por las preocupaciones de este mundo, y que por eso no es una tierra correcta para que la palabra o la semilla crezca y eche fruto, sino que es ahogado por esas situaciones. Pero la persona que acepta la palabra, reconoce la riqueza espiritual del evangelio de Cristo, reconoce que solo por medio de Cristo puede ser salvo y que el evangelio es poderoso para hacerlo una nueva persona y devolverle su comunión con el Señor, hacerlo hijo de Dios, hacerlo templo del Espíritu Santo, cambiar su mente, cambiar su entorno, darle promesas que jamás hubiese soñado tener, promesas de vida eterna, de esperanza, de bendición, ya no de riquezas de este mundo que son fugaces y que no nos podemos llevar después de morir, que a veces se pierden incluso antes de morir, muchas veces, pero que el evangelio permanece y tiene un efecto en la vida del ser humano, tanto en esta vida como en la venidera, promesas de resurrección. Los distintos terrenos enseñan acerca de los corazones que pueden existir en las personas. Yo te invito que a la luz de esta parábola revises tu corazón, escudriñes cómo está tu corazón ante el Señor. Y si tú sabes que tu mente, tu corazón está siendo dominado por afanes, por amor a las riquezas, por placeres mundanos, por fuera de los límites que establece la palabra de Dios, te invito a que le pidas perdón al Señor, a que le ruegues que su Espíritu Santo venga a ti y te guíe por la vida y que puedas vivir una vida digna del Evangelio de Dios, porque allí verás las bendiciones abundantes que Dios tiene para ti. Mi oración es que el Señor haga de tu corazón una tierra buena, una tierra fructífera y que su palabra dé fruto. No que la palabra de Dios no tenga poder, sino que la palabra de Dios y la voluntad de Dios no es obligar a nadie. Por lo tanto, la palabra es poderosa, pero funciona en los corazones que están dispuestos a dejar funcionar la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana que me escuchas. Te invito a que estés atentos a los próximos videos donde, con el favor de Dios, seguiremos explorando estas maravillosas parábolas con que Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas, le enseñó a sus discípulos y que están consignadas en la palabra, en la Biblia, para nuestra riqueza espiritual, aún hoy
en este año 2026. Que el Señor te bendiga, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga todo tu ser.